La bestia Nen del 13º príncipe Marayán es un monstruo con la apariencia de un dinosaurio. Hay un total de 18 guardaespaldas y cazadores profesionales en la habitación y 6 sirvientes. El hecho es que hay más que los 15 asignados. Significa que probablemente algunos son los guardaespaldas de su hermana. Si mi predicción es correcta, entonces, en la habitación de la 12ª príncipe Momose deben haber 6 espías dispuestos allí por los otros príncipes. Ni siquiera con mi poderoso En puedo percibir lo que está escribiendo. Volteó la página. Eso significa que terminó de investigar al príncipe, lo que significa que también ahora deberíamos tomar un entendimiento claro del personal de Marayán. Le tomó alrededor de 1 hora y mis ojos han tenido el color escarlata por 3 horas. Hasta el momento, a este punto, el agotamiento físico es más conflictivo que el ahorcamiento de mi esperanza de vida. El siguiente es el dormitorio de la 12ª príncipe, aunque está oscuro. Ella no está ahí. ¡No! ¡Detente! ¡Deténganlo! La príncipe Momose va a ser asesinada. ¡Rápido! ¡Debes detenerlo! Cálmese por favor, Reina Oito. Usted se encuentra en su dormitorio en este momento. Está agotada y lo más seguro es que haya tenido una pesadilla. Bamimani está vigilando. Él aún no sabe que usted es la usuaria de Nen que usó la habilidad hace un momento. Este no es momento para estrategias quisquillosas. Si no ayudarás, iré yo misma. Muy bien, iremos a revisar de inmediato. Pil, ponte en contacto con la habitación 102 y confirma el estado del príncipe Momose. El operador solo conectará a un oficial de uno de los príncipes con mayor rango. Pudimos haberlo detenido. Pudimos haber sido capaces de salvarla. Parece ser que murió por asfixia. Según el protocolo usual, los guardias estaban indispuestos fuera de la habitación mientras la príncipe dormía. Además de los 2 guardaespaldas que estaban en descanso, los 4 guardias testificaron que nadie entró a la habitación de la príncipe. La reina Sevanti está apelando su caso ante el rey, alegando que los 6 guardaespaldas involucrados conspiraron juntos. Los 6 guardias se encuentran detenidos y serán presentados ante la corte del tribunal. Eso merece precaución. La sincronización fue demasiado perfecta. Justo en ese momento, Sataka le pide una explicación a Kurapika. ¿Cómo es posible que la princesa haya muerto si esta tenía su bestia guardián? Kurapika le dice que lo más seguro es que la bestia guardián haya consumido una gran cantidad de aura de la princesa y por ello esta terminó totalmente agotada, y como no tenía energía, la bestia Nen no se pudo manifestar y justo en ese momento el culpable tomó ventaja de ello. Entonces el asesino debe ser una persona bien entrenada en Nen, pero luego de esto habrá una demanda más fuerte de información sobre el Nen, lo que sería una tremenda ventaja para nosotros si pudiéramos usar la enseñanza de Nen como incentivo para formar alianzas, incluso con el príncipe Serendich. En esto recae el problema. Me gustaría pedirle que continúe con la investigación de los príncipes, pero me parece demasiado cruel preguntarle en este estado. Pero con el fin de reducir los riesgos para el príncipe Wobble lo más que podamos. Necesitamos toda la información que podamos conseguir. Su Majestad, ¿podemos hablar? Haber gritado podría haber sido perjudicial para usted. Aún así, ¿por qué lo hizo? Por supuesto, como era de esperarse, ya se dio cuenta que la reina ha estado usando Nen. Pero, ¿qué espera ganar confirmándolo así? ¿Dices perjudicial? Para todos ustedes que están completamente envueltos en este juego de supervivencia,
Debo parecer ridícula por no permanecer de manos cruzadas mientras la hija de alguien más es asesinada. Lo entiendo todo muy bien. No tengo nada que decirles. Vámonos, Sataka. Dejaremos la guardia a Kurapika. La reina no estará en paz mientras estemos aquí. Hablaré con Slayer también. Ha retirado su En. Su Majestad no necesita forzarse para... Estoy haciendo esto por Wobble. No es como si estuviera preocupada por ti. Empezaremos mañana a las 9. Mientras que, por el otro asunto, por favor contáctenos de nuevo en 15 minutos. Deberíamos haber decidido para ese entonces. Kurapika, ahora tengo una buena idea de la situación. Parte de la segunda y sexta príncipe, 10 de los príncipes tienen la intención de enviar a sus guardias. Esto tuvo una respuesta mucho más grande de lo que esperaba del primer príncipe. Así es, aunque en lugar del príncipe, parece que el líder de los guardaespaldas quiere echar un ojo a las nuestras. ¿Qué hay de los otros cazadores? Parece que corroboraron nuestras declaraciones. Inteligentemente han provocado que los príncipes participen con una mezcla de duda y curiosidad hacia aprender Nen en tan poco tiempo. Pero como era de esperar, estaban todos interesados por el hecho de que estábamos sugiriendo un plazo de 2 semanas. Entiendo su preocupación, pero he aceptado los riesgos y además tengo un plan. Todavía hay 2 problemas. ¿2? Primero, algunos de los príncipes pueden querer enviar muchos guardias para aprender Nen. Si aceptamos, me preocupo de lo que esto implica para nuestra seguridad. Pongamos un límite de 2 personas. ¡Demonios! Este dolor es insoportable. Apenas logro escuchar la voz de Bill. ¡Kurapika! Hanzo, descansar también es parte de nuestro trabajo. Si tan solo hubiera estado ahí, podría haberla salvado. Simplemente estaba siguiendo las órdenes de la reina. No es tu culpa. El asesino atacará de nuevo. De acuerdo al reporte de Kurapika y al testimonio de los 6 guardias, es muy probable que el culpable usara un clon. Si eso es cierto, entonces su arresto no los detendrá e incluso servirá como una coartada para su siguiente crimen. Relájate un poco. Si asumimos que fue usado un clon, entonces el culpable no está solo entre esos 6, ¿cierto? Tienes razón. Si ese es el caso, entonces probablemente cambiará su modus operandi para apuntar la culpa hacia esos 6. O quizás incluso mantener el mismo si quieren causar confusión. De cualquier manera, definitivamente atacará de nuevo. Los detendré la próxima vez. ¿Cómo harás eso? Preguntar eso ahora probablemente es como añadir gasolina al fuego. Pero tengo que dejarlo sacar todo de su sistema. Ahora, o puede hacer algo imprudente. Él no es el único que puede usar clones. Después de todo, soy un ninja. Pero si el clon no es automático, sino uno que puede ser controlado libremente, entonces debe haber una restricción considerable para el usuario. Además, si fueron capaces de conjurarlo lejos de sí mismos y dirigirlos hacia la habitación del príncipe, el culpable debería haber estado en un estado donde tenía que estar completamente concentrado solo en esa tarea. Si el criminal estaba entre esos 6, entonces eso significa que debe ser uno de los que estaban tomando un descanso. ¿Es eso? Bien, si te has llegado a esa conclusión, supongo que no puedo detenerte ahora. Los haré pagar por esto. ¡Lo juro! Por ahora, solo descansa un poco. ¿Podrías? No puedo creerlo. En solo medio día se las ha arreglado para ganar el dominio funcional del yo. Dime, Teta. Sí, Una llamada del guardaespaldas del príncipe Wobble fue despachada a través de Sangley hace poco. Él dice que puede enseñarnos a usar Nen en 2 semanas. ¿Qué opinas sobre eso? Eso suena muy diferente a lo que dijiste, ¿no es cierto? Dijiste que incluso para los más tenaces, los fundamentos básicos del Nen les tomaría medio año. sí, estaba siendo completamente honesta. Así que entonces, eso significaría que está fingiendo, ¿no es cierto? Eso
Es posible. Oye, sé que no eres tan estúpida. Uno de los dos está mintiendo. Estoy preguntando, ¿cuál de los dos eres tú? ¿O prefieres que acabe contigo ahora? Hay una manera de aprender Nen mucho más rápido de lo normal, pero conlleva un riesgo muy serio. Él también podría tener algún tipo de habilidad que lo deje despertar poderes Nen en otras personas. Por lo menos, es muy cierto que no está usando ningún método estándar ni apropiado. Sin ninguna duda, mi método es el método más rápido y más adecuado. ¿Sabes cuál es la cosa que más odio en este mundo? Es a las perras mentirosas. Así que, ¿puedo confiar en ti? Sí, ¿Cuáles son sus motivos para aprender Nen? ¿Y qué sucederá con Kurapika? Para más información, suscríbete y activa la campanita seleccionando la opción Todos. Agradezco de todo corazón la participación de mi amiga Milichu, streaming profesional y abogada de mancos. A mi actriz favorita de doblaje, Diana Gabriela, y a la bella y famosísima Miss Waifu, Gio-chan. Y a mi gran amigo Mr. Ye, que ha tenido una gran participación en la gran mayoría de mis videos. Gracias a ellos, estos videos son una realidad. Te dejaré sus páginas en la caja de descripción del video. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Chau, chau!